En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La misa de hoy la vamos a ofrecer la misa de hoy la vamos a ofrecer por todas las intenciones que hemos encontrado en el Facebook Amigos del Templo Parroquial Longchamp. Como todas las semanas, todas las intenciones que encontramos en el Facebook, las traemos a esta Eucaristía. Antes de comenzar esta misa, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los impíos:
Tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslos a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, porque gente soberbia se ha lanzado contra mí, hombres violentos atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. El Señor es mi apoyo verdadero. Pero Dios es mi ayuda, el Señor es mi apoyo verdadero. Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a tu nombre porque es bueno. El Señor es mi apoyo verdadero. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura, y además pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para todos los que trabajan por la paz. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y no consiguen lo que desean, matan. Envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, Dios nos llamó por medio del Evangelio para que poseamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban,
porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a servirlo, nos llama a servirlos desde una vida de comunión con Él, desde una vida sostenida por la oración. Y este servicio que nosotros tenemos que prestar al Señor tiene que nacer de la oración. Y uno podría decir que tiene que ser un acto de oración y que tiene que concluir en una oración. Por eso el Evangelio de hoy es tan significativo. Escuchamos que Jesús anuncia por segunda vez en el Evangelio de Marcos, este es el segundo anuncio de su muerte y resurrección. Y frente a esta buena noticia, encontramos del lado de los apóstoles el silencio. Escuchamos que Jesús anuncia que va a morir y va a resucitar, y Marcos nos dice algo terrible. Los discípulos no comprendían y tenían miedo de hacer preguntas. Algo se rompió. Venimos escuchando en el Evangelio de Marcos que los apóstoles vivían preguntándole cosas a Jesús y que Jesús les tenía que explicar. Lo que muchas veces explicaba a la multitud se lo tenía que explicar a ellos. Y ahora los discípulos tienen miedo de preguntarle a Jesús. Esto es terrible. Pero es peor, porque después Jesús les dice de qué estaban hablando en el camino. Y vuelve a insistir Marcos, los discípulos callaban porque tenían vergüenza de decirle a Jesús que habían estado discutiendo para ver quién era el más grande. El silencio de los discípulos es preocupante. Como todo silencio, hay silencios que sirven para que uno se predisponga mejor a escuchar. Hay silencios que nos ayudan a estar atentos, pero hay silencios que nos encierran en nosotros mismos. Hay silencios que encerrándonos en nosotros mismos nos hacen tomar distancia de Dios y de los demás. Y entonces, claro, se va perdiendo la comunión. Y esto es lo que pareciera ser que va pasando hoy en el Evangelio. Los discípulos ya no preguntan, tienen miedo, no comprenden, callan por vergüenza. La situación es difícil. El silencio de los apóstoles puede ser que sea porque la última vez que Jesús anunció que iba a morir y resucitar, que lo escuchamos el domingo pasado, Pedro se fue retado. Entonces uno dice, si me van a retar, mejor no pregunto, ¿no? Podría ser esa la razón. Pero muchas veces el silencio del apóstol tiene que ver con esto de que no termina de estar de acuerdo con lo que el Señor propone. Y entonces ya no quiere preguntar. Y esto muchas veces puede pasar en la vida espiritual de una persona, que por no estar tan de acuerdo ni dejarse guiar por lo que Jesús enseña, es como que uno ya la enseñanza de Jesús la va dejando un poquito de costado y se va cerrando esa enseñanza del Señor y ya ni pregunta, no intenta comprender más a fondo lo que Jesús enseña. Sin comprender ya no se pregunta y uno se empieza a alejar de Jesús así.
O puede haber un silencio que sea como el del apóstol, en el que uno ya no hable con el Señor porque tiene vergüenza de lo que está pensando, de lo que está haciendo, y entonces no habla. Y son silencios peligrosos, porque nos van cerrando sobre nosotros mismos. Silencios que muchas veces nacen de no dejarse guiar por Jesús, silencios que nacen de la vergüenza, silencios que nacen de la insatisfacción, del enojo. Y entonces esos silencios, insisto, nos van alejando de Dios y nos van alejando de los demás. Y Jesús, que percibe el primer silencio, enseguida genera el diálogo y entonces le dice a los discípulos de qué estaban discutiendo en el camino, de qué estaban hablando en el camino, como para reiniciar el diálogo. Siempre es bueno, y muchas veces uno tiene identificado en las familias, en las comunidades, aquellas personas que tienen espíritu de comunión y saben tratar de reflotar un diálogo en esos momentos de silencio. Y Jesús hace eso, vuelve a apostar por el diálogo y les pregunta de vuelta, pero ellos seguían callados. Ellos seguían callados. Y esta vez estaban callados porque tenían vergüenza de contarle a Jesús que habían estado discutiendo por ver quién era el más grande, quién era el más importante entre ellos. Y ahí nomás Jesús, que sigue apostando por nosotros, inclusive cuando estamos encerrados en nuestros silencios, les vuelve a mostrar que lo importante está en servir. Y entonces que el servicio es lo primero. Y no le discute a los apóstoles que estén peleándose para ver quién es el primero. Les dice, está bueno, peléense por lo que quieran. No le dice así, pero dice, lo importante está en que el primero es el que se hace el servidor. Que la importancia está en ponerse al servicio de los demás. Y que el que quiere ser el primero, que se haga el servidor de todos. Y ahí nomás Jesús trae a un niño, lo pone en el medio, el niño que en la época de Jesús era alguien considerado, digamos, sin importancia, porque hasta que no era adulto, el niño era alguien que andaba por ahí, alguien desvalido, alguien sin muchos derechos. Y Jesús trae al niño y lo abraza. Inclusive el Evangelio, Marcos en el Evangelio usa el mismo verbo que se usaba para como manifestar exteriormente la adopción del niño. El abrazo era un signo de adopción, como diciendo no solamente que el Señor pone al niño en el medio, sino como que lo adopta. Y en esa adopción, dice, el que recibe un niño, el que recibe al que es considerado sin importancia, al que no es valorado, al que está en inferioridad de condiciones, es como que me recibe a mí. Y Jesús entonces les muestra a los discípulos que el camino para hacer algo importante, para ser alguien importante en la comunidad, es ponerse al servicio del que está en inferioridad de condiciones. Nosotros que escuchamos el Evangelio de hoy y vemos como Jesús trata de dialogar con los apóstoles que se estaban encerrando en sus silencios, queremos pedirle al Señor que Él nos vuelva a alentar, que volvamos a descubrir, que Él nos ayude a redescubrir la importancia de vivir en una comunión orante con Él. Que nos preocupemos por cuidar nuestra vida de oración, que tratemos de ponernos más cerca del Señor y de escucharlo, que nunca nos cerremos a su palabra, porque puede pasarnos muchas veces que nos terminemos alejando de Dios por encerrarnos en nosotros mismos y alejarnos de su palabra de vida. Y queremos pedirle al Señor en esta Eucaristía que viviendo en comunión con Él, que creciendo en nuestra vida de oración, sepamos hacer de nuestra vida de servicio una vida que nos una cada vez más al Señor.
Que sepamos poner toda nuestra vida en clave de servicio a los demás. Porque el Señor nos muestra que sirviéndolo a Él, que para servirlo a Él hay que servirlo en los más pequeños, en los despreciados, en los que son considerados menos importantes. Pero nosotros sabemos que ese servicio, porque el mismo Señor nos lo mostró, solamente se sostiene si vivimos unidos en oración y en comunión con Él. Por eso vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que Él nos dé la gracia de saber sostener y alimentar toda nuestra vida, la vida de oración en nosotros, para que rezando sepamos poner nuestra vida en clave de servicio a los demás, para que sirviendo a los demás sepamos servir a Jesús, que dio la vida por cada uno de nosotros. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por todos los beneficios con los que Él sostiene nuestra vida cotidiana. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a estar atentos a su palabra, que nos dé la gracia de sabernos poner siempre al servicio de los demás. Vamos a pedirle al Señor también en esta Eucaristía por todos los que están padeciendo las consecuencias de las cuarentenas, por los que están atravesando dificultades familiares y laborales, por los que están enfermos. Especialmente vamos a pedirle al Señor por aquellos enfermos que están aislados de sus seres queridos. Y ahora vamos a hacer un poco de silencio para que cada uno en casa pueda expresar, pueda decirle al Señor lo que quiere pedirle en esta Eucaristía. Escucha, Padre, nuestras intenciones, aquellas que hemos expresado y aquellas que tenemos en nuestro corazón. Te pedimos que nos escuches por Cristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos
Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor,
ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge, su Obispo Auxiliar Ignacio, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Jesús. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juntos, como hermanos, hagamos la oración de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que ahora estamos invitados a compartir su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Y ahora en casa, con la oración que sepamos, con nuestras propias palabras, vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de recibirlo espiritualmente, ahora que no lo podemos hacer sacramentalmente. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de ir creciendo día a día en nuestra comunión con Él. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Hoy en Argentina se está realizando la colecta nacional Más por Menos y bueno, en todas las parroquias se están, en todas las misas, y hay algunas actividades que se están haciendo para ayudar, para colaborar con esta colecta que tanto bien hace a lo largo y a lo ancho del país. Por eso, desde casa, los que quieran colaborar con esta colecta, sea en la parroquia que nos estén escuchando, de cualquier lado donde nos estén escuchando, o en la de Lonchan, estaría bueno que en esta semana los que puedan acerquen su colaboración con esta colecta que, insisto, hace tanto bien para nuestro país. Entonces, ponen en un sobrecito, sea en la parroquia en la que estén, si son de Lonchan, más fácil, un sobrecito, y lo acercan a la parroquia en algún momento, lo dejan en algún buzón, se lo dan a las secretarias parroquiales, lo que sea la parroquia en la que estén, porque esto de la virtualidad hace que no solamente nos escuchen los lonchanenses, sino capaz que hay en otros lugares. Pero recuerden que esta semana se está haciendo esta colecta y
bueno, y si se puede colaborar está buenísimo porque, insisto, es mucho el bien que se hace. Era el aviso parroquial. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.